Les doy la bienvenida una vez más a su curso de gestión de proyectos Proyecto 2013 a nombre de GC Consultores. En este video número 44 vamos a hablar sobre ejecución y seguimiento de proyectos. Hasta ahora hemos visto una serie de videos donde hemos hablado sobre cómo generar en proyecto. Primero la parte teórica, donde hablamos sobre cómo se debe manejar un proyecto, cómo se debe, lo que es la gerencia de proyectos, qué es el proyecto y cómo se debe gestionar un proyecto. Luego en nuestra segunda parte hemos hablado del uso de Microsoft Project, hemos visto una serie de trucos de cómo darle seguimiento. Pero en este video vamos a hablar de cómo debemos suministrar la información de campo a el Microsoft Project para que éste entienda correctamente lo que está sucediendo y no cometamos errores. Recordemos que una cosa estábamos planificados esos proyectos, pero ningún proyecto termina o recorre el camino al 100% del cual fue planificado, sino que todos los proyectos van a sufrir de una forma u otra variaciones en su ejecución. Y es la misión del gerente de proyecto, el project manager, lograr que estas variaciones no se alejen demasiado a la realidad de la planificación. Por eso a veces vamos a tener que tomar decisiones sobre para tiempos perdidos recuperarlos. Posiblemente esto va a incurrir en diferenciar en costos, pero esa es la misión de nosotros como project manager. Claro, no estoy diciendo con esto que si nosotros cometemos los errores de atrasar el proyecto, sino en el caso de que el proyecto se haya atrasado por causas mayores. Por ejemplo, en la semana de lluvia nadie podía trabajar, y tenemos fecha de entrega final fija, incondicionada, obligatoria, porque es un hotel y tiene que inauguraciones para una semana siguiente, necesita esa semana para poder prepararlo, la planta física, etc. Entonces veríamos que podemos usar una serie de circunstancias para adelantar esos tiempos. Pero ahora lo que vamos a ver en este video específicamente es cómo yo le dedico a Microsoft, a mi base de datos, cómo yo le digo lo que está pasando en la realidad. Yo tengo aquí las duraciones, los comienzos, los finales, los recursos asignados, las correlaciones entre actividades que yo planifiqué como debería suceder. Pero en la realidad, en mi campo, no estoy sucediendo de este lado, en el campo no está sucediendo eso en la realidad. ¿Cómo yo le digo a Project lo que está sucediendo afuera para que lo ponga aquí adentro? Y con ello verificar, veamos aquí la línea base, es esta línea base aquí abajo es la que me establece lo que yo planifiqué. Entonces esta linecita azul me va estableciendo la realidad, como yo se lo voy diciendo a Project. Para esto nos vamos a la vista, nos vamos a la tabla y nos vamos a como su nombre lo dice, seguimiento. Aquí cuando llegamos a esta tabla vemos que nos presenta una serie de columnas. Estas columnas son la duración programada, o sea, lo que planificamos que iba a durar nuestro proyecto. El comienzo previsto, que es lo que nosotros en nuestra planificación, los comienzos de cada una de las actividades. El fin de la línea base, porque sería un fin en caso de que coincide en estos casos, pero sería el fin previsto, ¿verdad? Lo que nosotros planificamos, cómo iba a terminar cada actividad, la fecha que iba a terminar cada actividad. En el caso de esta línea base coincide perfectamente porque yo generé una línea base sin ningún movimiento, precisamente en una línea base de nuestra planificación. Y después viene una columna que dice comienzo real, por ciento y fin real la final. Son precisamente estas tres columnas finales las que nosotros vamos a utilizar para alimentar de información a nuestro programa. El orden que ellas tienen puesta ahí no es por casualidad, yo lo puse así, porque esa orden nos va a dar las 13 reglas básicas de cómo introducir información al Microsoft Project. Y esas son, primera regla básica, lo primero que deberemos siempre introducir como información de una actividad es su comienzo real.
la fecha real donde esa actividad está comenzando, aunque ésta coincida con la realidad planificada. Deberá siempre ser introducida primero la fecha real. Y digo esto porque en caso de que no hubiera ninguna alteración, por ejemplo, en esta primera actividad, marcado de terreno, bastaría con que yo pusiera un 100% aquí y le diera entrada, y Proye inmediatamente asume como fecha real la fecha de comienzo previsto, 29 de noviembre, que era la fecha de comienzo y es la fecha real. Proye asume que esa es la fecha real. Si así fue y fue la fecha real, que bueno, yo simplemente le di 100% y ella me lo asumió. Como Proye, al yo decirle que esa actividad ya ha sido realizada en su totalidad, asume también que la fecha de finalización de la misma es la fecha de la línea base, la fecha programada o la fecha de fin establecida, planificada. Yo no voy a haber planificado que me pensaba el 29 de noviembre del 2017, vamos a ver que se ve el 17, y que me iba a terminar el 12 el 2 de diciembre del 2017. Y así fue, qué bueno. Pero ¿y si no fue así? Si esa no fue la realidad, y en este caso de marcar el terreno, supongamos que sí, que esa fue la realidad. Pero nos vamos ahora a excavación. Y Proye me tenía previsto, si yo voy aquí y ya yo realicé mi excavación al 100% y vuelvo y le doy al 100%, ella vuelve y me asume que la fecha de comienzo real era la prevista, 2-2, aquí está, comienzo el 2 de diciembre, y que mi fecha de finalización era el 15 de enero. Y me lo asume así. Qué maravilloso. Pero no fue así en la realidad. Entonces, por eso yo no puedo poner, aunque ya mi actividad fue realizada al 100%, resulta que esta actividad no inició el 2 de diciembre. No realizó en esa fecha porque yo tuve problemas con un día de lluvia, un par de días de lluvia, no puedo empezar a excavar. Yo sí acabé correctamente marcado el terreno, como yo dije el día 2, pero resulta que el día 3 y el 4, que era cuando yo pensaba, me está diciendo en mi excavación, tú lo marcaste mismo 2, terminaste y arrancas el mismo día 2, porque si vamos a la tabla de trabajo allí debe tener unas horas todavía disponibles, y arrancó la excavación ese mismo día. Pero resulta que no. La realidad empezó a llover y yo no pude hasta el día 5 empezar esas excavaciones. Entonces viene la importancia de cuando yo recibo mi libreta de campo, que en esa libreta de campo diga que realmente el 5 de diciembre, no el 2 de diciembre, como estaba previsto anteriormente, como ya me había visto, ni el 4, sino el 5 de diciembre fue la fecha real que yo inicié. Y que realmente ya yo la realicé en la totalidad. Si vemos aquí el cronograma o el diagrama de barra, vemos cómo la tarea se desplaza a la de arriba, indicándome que la línea base, esta de aquí, fue lo establecido. Yo debería empezar aquí atrás. Sin embargo, empecé aquí. Por la razón que fuera, ellos no lo saben, pero el proyecto sí sabe que yo le estoy dando esta información. Entonces ya vemos que si yo había dado un 100% aquí, al igual como lo hice aquí, y no había puesto la fecha de iniciación, él eróticamente me había tomado, y lo voy a dar para atrás para que lo veamos, como fecha de iniciación el día 2. Como el día 2 de diciembre. Pero en la realidad no fue el 2 de diciembre. Según mi libreta de campo fue el 5 de diciembre. Pero sí tengo un 100%. Y sí terminó ya, según los nuevos cálculos, el 16 de enero esa proyección, excavación.
y vemos cómo se desplaza ahí también haciendo eso. Y vemos cómo incluso ya Project me desplaza a las otras actividades. Bueno, pero resulta que seguimos nuestro proyecto y yo empecé 2 días tarde esta actividad. Pero yo no me di cuenta a los 34 días que yo había empezado 2 días tarde. Yo del primer día me di cuenta que yo había empezado 2 días tarde. O 3 días tarde. Yo había empezado el día 2, empecé el día 5. Entonces yo digo, bueno, pero yo quisiera, si es así, mi próxima actividad, este relleno se queda al final, si por el cronograma la siguiente es el bote, me empieza según lo previsto el 13, pero ya aquí dice que va a ser el 17, que me va a empezar. Pues no, yo quiero que realmente me empiece el 13. Y esto yo podría hacerlo por una razón muy sencilla, porque esta actividad que es bote, para ella yo no tengo que esperar a haber excavado el 100% de la excavación. Yo no tengo que esperar excavar 200 metros cúbicos para botarlo. Yo puedo a los 100 metros cúbicos, a los 10 metros cúbicos, a los 50, a los 200, si eran 200, a los 50 metros cúbicos yo puedo empezar. Entonces yo decido que mi fecha que me estaba indicando, yo debía empezar el 17, yo voy a empezar a 3 días antes. Y efectivamente así lo hice y llegué a mi 100%. Pero vamos a ver una cosa aquí. Como Project me indica que la fecha de finalización entonces es el 24, porque aparentemente cae un día por ahí festivo, un domingo o algo, por el calendario nuestro me está dando 24 y era el 23 que yo quería. Entonces yo devolviendo esta actividad en vez de el 13, que era el que yo tenía previsto para poder acabar el 23, yo voy a empezarlo ahora el 12, a ver si así yo puedo acabarlo. Y dando el 100%, todavía me dice que va a acabar el 24. Volviendo para atrás, si hubiéramos chequeado, nos hubiéramos dado cuenta porque no me permite. Esto, como ya les dije a ustedes, puede tener varias razones. Una de ellas de que haya un choque de calendario, cosa que yo dudo porque todavía el 10 me está dando problemas. Vámonos al 8. Ya el 8 sí, se va por debajo, vamos a decir el 9. El 9, empezando el 9 termina el 23. Siendo 7 días hay un amplio margen aquí. Esto podría ser, y no lo es definitivamente, por problema de calendario, porque son demasiados días. Si vamos para atrás y observamos que no está pasando aquí. Bueno, para el bote yo estoy usando la cuadrilla de José Hernández, pero para mi excavación también estoy usando una retroexcavadora y la cuadrilla de José Hernández. Entonces yo bien sabiendo de antemano que esa cantidad de días no es posible, me tiene que ir 6 o 7 días de diferencia. Me doy cuenta que no es posible que sea porque haya día libre o lo que sea, sino es que porque ahí había una sobreasignación de recursos. En ese caso, si yo quiero tener menos días, si yo quería usar esos mismos recursos, pues simplemente yo tenía que empezar el día 9. Total, yo empecé el día 5 la otra actividad, o sea que 4 días, el 9 de enero, yo termino la otra 16, lo que estoy empezando 5 días o 6 días antes 7 días antes de acabarla. Una semana antes de que se acabe la excavación empecé a utilizar el tiempo que me quedaba o con el poco personal de esa cuadrilla que me quedaba y pude finalizar en mi fecha. Lo importante aquí es, y es bueno que haya pasado esto, porque veíamos que y tal vez nos parecíamos, si no tenemos mucha experiencia, y qué es lo que pasa, por qué tantos días y no me quiere. Si además son 3 días que yo creo que pueda y me está pidiendo 7, ¿por qué? Y no hay día, todos esos días no hay día efectivo por esa zona, ¿qué es lo que me está pasando? Y en realidad lo que pasaba es cuando nos chequeamos, fuimos a chequear sobre el recurso, que tenemos un recurso sobreasignado. Si hubiéramos tenido abierto aquí a la derecha, a la izquierda, perdón, la filita de indicadores, ella no había avisado esa sobreasignación de recursos.
Como no lo tenemos ahí, pues simplemente la experiencia con el tiempo nos va a indicar, nos va viendo que el problema que nos está pasando no es de carácter de fecha. Pero sigamos, porque lo importante ahora aquí no es esto. Entonces hemos visto que podemos ir viendo sobre el camino para mantener esta fecha, que es lo importante para nosotros, que era la fecha de finalización del proyecto, que era el 13 de febrero. Nosotros debemos cumplir con el 13 de febrero. Iniciamos el 29 de noviembre, y ambas fechas son importantes, porque definitivamente si tú quieres terminar el 13 de febrero, debes tratar de iniciar el 29 de noviembre. Pero esta fecha es la más importante, porque las 14 o 15 actividades que puede tener este pequeño proyecto, que es de construir una columna, la mayoría de ellas podrían, o las que estén dentro de la ruta crítica, podrían afectar esta finalización. Por eso es importante chequear esto y ir viendo, como ya vimos en este ejemplo, que simplemente la actividad de botado o de bote podía iniciarse paralelamente, no fue planificada como fin-inicio, pero podríamos sobreponer estas actividades porque realmente no la afecta. Y con eso logramos volver a la fecha de planificación de lo que era nuestra fecha de finalización de la actividad. Y al mismo tiempo pudimos volver ya, aunque aquí vemos que no, que ya sigue la alteración debido, pero podríamos después tratar más adelante de corregir eso. Aquí lo importante, es un ejemplo muy pequeño, con medidas muy pequeñas, por ejemplo, de un día donde la variación ya, yo digo ahí, por ejemplo, bueno, pero déjame ganar tiempo, y en vez de un día en un equipo voy a poner tres equipos de trabajo, voy a trabajar mañana, tarde y noche, pero ¿qué puedo hacer un día? A 6 horas. Entonces, si tuviera 6 días, y yo digo, bueno, pues déjame ver si puedo reducir esos 6 días de pintura a 2 días de pintura, metiendo mucho más equipos de pintores, que al fin y al cabo me van a costar lo mismo. Pero si no tengo mucho equipo de pintores, déjame hablar con ellos, pues pueden trabajar con turnos de 24 horas para también lograr. O sea, hay muchos métodos para yo bajar mi tiempo. Posiblemente en esa reducción de tiempo vamos a afectar directamente el costo, y va a haber un incremento en el costo por la triple restricción, pero habría en ese momento que analizar qué es más importante para nosotros. Aumentar un poco, para nosotros no, para el propietario del proyecto, aumentar un poco el costo y recibirlo en la fecha que fue establecido contractualmente. Imagínense que fue un hotel y nos necesitaran 15 días antes de su inauguración, y la fecha, nosotros que estaba ahí no tenía ningún colchón, sino que precisamente a partir de esa fecha le quedaban los 15 días que ellos necesitan para prepararlo, para limpiarlo, para amueblarlo, para todo lo que quieran hacer los hoteleros. El asunto es que en ese caso perderían millones de pesos, miles de pesos, cientos de pesos si no abren el día previsto. Y el propietario posiblemente, estaba hablando de causas mayores que no fueran culpa nuestra, pues si no la penalidad la pagamos nosotros. El propietario posiblemente en ese caso estuviera dispuesto a gastar un poco más para lograr establecer y terminar en la fecha prevista. Por último, y para dejar claro la situación nuevamente, para alimentar nuestro programa, deberemos siempre establecer primeramente la fecha de inicio, en este caso el 1/17, decirle que vamos a iniciar el 17 como ya está previsto acá. Cuando le digamos que el 100%, si la fecha de finalización no varió, pues no habría que hacer nada, él va a asumir automáticamente la fecha prevista. Suponiendo que no, que en este proceso, en vez de 4 días o 2 de lluvia, se atrasó el proyecto y yo no pude acabar el 20, yo acabé el 23, entonces yo le di día, pero ya aquí, que mi fecha fin de real no es el 20, es el 23. Y fíjense lo que Proyecto hace conmigo. Me dice, bueno, pero esta opción va a provocar
un conflicto de programación, es la tarea 25, que tiene una restricción o se encuentra vinculada a otra tarea que no se puede mover, por lo que no es posible mantener la restricción o el vínculo. Podrá continuar y permitir el conflicto de programación. Yo digo, sí, continúa y permítelo. Y le doy a aceptar. Y miren todas las tareas que fueron afectadas por el movimiento de esta tarea. Que si nos vamos acá, vamos a ver cómo, aquí está el embarillado, la línea base queda aquí atrás y ella desplaza hacia allá, y cómo desplaza el recto del proyecto. Eso va a ser todo. Esta parte es pequeña pero muy importante de cómo suplir correctamente la información a nuestro Microsoft Project para que este no cometa errores y nosotros podamos obtener los resultados de las variaciones correctamente para poder tomar las decisiones correctas. Esto es todo, espero que les haya gustado y podamos ver en los siguientes videos. Hasta pronto.